Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, del 1 al 4. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de Portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y esta linda mañana de 29 de enero del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia que Jesucristo nos dio en la cruz, por ese sacrificio de amor hacia nosotros, que eliminó todo pecado pasado para que pudiese y permitió abrir las puertas, una puerta y un camino directo a ser Padre Celestial. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Vidas Cálidas, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre todas las mañanas, papá nos trae un mensaje, pero hoy papá nos quiere explicar un tema muy importante, el cual el enemigo se ha encizallado a devorar, a romper ese principio básico que es la familia. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿pero qué es la familia? Amado hermano, hoy nos reunimos para reflexionar sobre este tema fundamental para la vida de cada uno como cristiano. Y por eso hoy Dios ha traído este tema y lo hemos titulado Cómo ser hijos y padres. El mejor ejemplo es Cristo y Dios. Sí, hoy, como dije anteriormente, muchos de nosotros nos preguntamos qué es la familia. La familia se compone de unos padres y de unos hijos. Y en la relación entre padre e hijo, el vínculo de Dios mismo está diseñado para reflejar su amor y su propósito en nuestra familia. Desde el principio de la creación, el Señor estableció el hogar como un lugar de amor, de formación y de bendición. Pero también nos dio unos principios claros para que podamos vivir en una convivencia familiar que sea plena y edificante. En el texto base de este devocional, en Efesios 6, del 1 al 4, nos exhorta. Y aquí encontramos dos fundamentos principales: la obediencia y la honra de los hijos que deben de tener hacia sus padres, y la responsabilidad de los padres de criar a sus hijos con amor, disciplina y enseñanza en el Señor. Mira, una de las cosas que vemos en la actualidad es cómo se rompe, cómo el mundo quiere romper, quiere desfigurar el concepto de la familia. Hoy, con este tema de que los hijos tienen derechos y los padres únicamente tenemos deberes, se nos quita todo y se quita todo planteamiento celestial de la familia. Muchas veces en la actualidad rige un temor de educar bien a sus hijos. Mira, muchos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento, es que cuando yo tenga mi familia, ¿cómo voy a ser yo padre? Y aquí primeramente tenemos que tener en cuenta que para tú primero ser padre tienes que ser hijo. Es el orden de la vida. Y a nosotros cuando
Cuando nosotros nacemos y nuestros padres nos reciben, primero a nuestros padres, nosotros no llegamos con un manual de instrucciones de cómo educarnos. Pero ellos, antes de ser papás, de recibirte a ti, ellos también fueron hijos. Y ellos fueron educados de una forma totalmente distinta. Yo me recuerdo cuando en la época de mis abuelos, mi papá me contaba que una de las primeras cosas que un hijo no podía hacer cuando llegaba una visita era meter la cuchara. Al momento que tú querías meter la cuchara en una conversación de adulto, tu papá nada más te quedaba mirando y ya tú sabías lo que tenías que hacer. Y era un tema de respeto y era un tema de convicción que había en esos momentos donde nosotros teníamos que respetar a nuestros padres. Y eso en la actualidad hoy se ha perdido. Y muchas veces nos hemos preguntado, pero ¿cómo voy a ser yo un buen padre para mis hijos? Y el ejemplo principal lo tenemos en Dios. Pero ¿cómo puedo ser yo hijo? Pues el ejemplo principal lo tenemos en Cristo. Mira, nosotros primero somos hijos y posteriormente padres, pero cuando somos padres, también somos hijos. Y nunca dejaremos de ser hijos. Aunque nuestros padres físicos mueran, fallezcan, seguimos siendo hijos. Seguimos siendo hijos. Mira, en un mundo que promueve la independencia sin límites y, y el distanciamiento entre las generaciones, la palabra de Dios nos llama a restaurar el modelo de la familia según el diseño divino. Hoy, con un corazón abierto, debemos de permitir que el Espíritu Santo nos guíe en esta reflexión para que podamos ser padres conforme al corazón de Dios e hijos que honren y que obedezcan sus mandamientos. Y aquí, como nosotros habíamos dicho, mira, tú quieres ser un buen padre, ten como referencia al mejor padre, a Dios, al Padre Celestial. Mira, Dios nos ha dado el mejor ejemplo de paternidad. Él es un padre amoroso, un padre justo, un padre paciente, un padre que disciplina con amor y muchas veces nos disciplina con dureza. Y provee a sus hijos, porque Dios, independientemente de que te esté disciplinando con dureza, te sigue proveyendo. Mira, en Mateo 7, del 9 al 11, Jesús nos recuerda que si los padres terrenales saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos podría dar lo mejor. Dios no es un padre ausente ni castigador. Él corrige a sus hijos porque los ama. ¿Y por qué los ama? Porque Él nos amó primero a nosotros que nosotros a Él. Mira, como dice Hebreos 12:6, porque el Señor que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y sí, mira, muchas veces ser padre no es ser ese padre love, que todo es amor. No, muchas veces tenemos que corregir y tenemos que como uno dice aquí en la costa, cogerse de los pantalones y apretárselo con una buena correa para poder corregir a nuestros hijos. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos sean unos hombres en el futuro, unos hombres irrespetuosos, unos hombres que no sepan valorar las cosas. Hoy queremos vivir bajo un facilismo de que me quito de encima a mi hijo dándole lo que le dé la gana, sin importar, sin enseñarle
¿Qué es lo que cuestan las cosas? Nosotros eh, hemos olvidado, hemos olvidado enseñarle a nuestros hijos cuando están pequeños de la palabra del Señor. Y yo tengo un testimonio muy grande en este aspecto. Yo le doy gracias al Señor porque colocó en mi casa a una señora que educó a mis hijos desde pequeños con la palabra del Señor. Y eso nos sirvió a nosotros para caminar también en los caminos del Señor. Sus oraciones hicieron efecto en nosotros y también hicieron efecto en nuestros hijos. Hoy mis hijos creen en Dios y aman al Señor. Y gracias al Señor por esta educación que desde la cuna vino. Hoy puedo decir que yo no he tenido problemas con mis hijos. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que educar en nuestros hijos, en nuestra casa. Que va a haber problemas, sí, va a haber muchos problemas en la casa. Claro que lo va a haber discusiones, va a haber de todo. Pero si nosotros mantenemos en nuestros hogares con la palabra del Señor y con el respeto, podríamos dar mucho más y ser mucho más familia y ser mucho más gente y ser mucho más hijos de Dios. Como padres, debemos de reflejar ese amor en la crianza de nuestros hijos. No se trata solo de imponer normas, sino de formar sus corazones con paciencia y oración y ejemplos. Pensemos en la relación de Dios con el pueblo de Israel. Aunque muchas veces ellos se apartaron y fueron rebeldes, Dios nunca lo dejó. Dios los corrigió con amor y muchas veces también le tocó corregirlo con dureza. Y Dios les siguió prohibiendo a ellos. Hoy en día muchas familias enfrentan conflictos porque la disciplina se ejerce sin amor. El amor se expresa no únicamente sin disciplina, también con disciplina. Solo en Dios encontramos ese equilibrio perfecto. Muchas veces nosotros somos el tipo de padre que hemos visto reflejado en nuestros padres cuando nosotros hemos sido hijos. Muchas veces, desafortunadamente, cuando hemos tenido unos padres ausentes y construimos nuestras familias, desafortunadamente muchas veces seguimos ese patrón. Y más con este contexto de vida, en estos tiempos donde se descalifica a la familia y el enemigo lo descalifica porque sabe que es la base fundamental de todo. La familia es la base fundamental de todo, hasta de una iglesia. Y esto es lo que hoy nosotros como cristianos y como seguidores de Cristo debemos de seguir. Ahora yo te pregunto, ¿cómo podemos ser buenos hijos? Jesús es el mejor ejemplo, el mejor ejemplo de ser hijo. Jesucristo nos enseñó el verdadero significado de la obediencia y de la honra a los padres. En Filipenses 2:8 nos dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Jesús no cuestionó la voluntad del Padre, sino que la abrazó con amor y con mucha confianza. Ahora te pregunto, ¿qué nos dice sobre la actitud de los hijos que deben tener hacia los padres? ¿Qué podemos decir? Que la obediencia no debe ser impuesta, sino debe nacer del amor y de la confianza que tengamos hacia nuestros padres.
y buscamos lo mejor hacia nuestros hijos. La obediencia que nuestros hijos no deben tener no es por miedo ni por restricciones ni por normas. Es porque nosotros le hayamos sabido cultivar lo mejor a nuestros hijos. Cuando nosotros cultivamos la semilla del amor de Dios, muchas veces cuando decimos que nosotros tenemos que tener temor al Señor, muchos lo confunden con miedo. Y el temor al Señor no es miedo, es respeto, es honrar. El temor al Señor es valorar lo que tenemos. Muchas veces nosotros como hijos no valoramos a nuestros padres y muchas veces nosotros como padres no valoramos a nuestros hijos. Un contraste muy claro es la parábola del hijo pródigo en Lucas 15 del 10 al 23, que ya lo hemos hablado muchas veces. En muchas ocasiones hemos hablado sobre esta parábola. Pero aquí tenemos que recordar y tenemos que ver a un joven que se revela, que demanda por su herencia y se aleja de su padre para vivir bajo sus propios deseos. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos con nuestro padre, con Dios, que nos alejamos de Él para vivir nuestros propios deseos. Pero las consecuencias de su decisión lo lleva a una vida de ruina y de depresión. Mas sin embargo, cuando regresa arrepentido ante su padre lo recibe con amor y restauración. Y esto lo hablábamos ayer, que Dios está dispuesto a restaurarnos y Él está dispuesto a recibirnos con el mayor amor que cualquier padre y que el mejor padre nos puede dar, que es Él. Esto nos recuerda que aunque muchas veces nos equivoquemos, siempre podemos regresar al amor del Padre, siempre y cuando estemos verdaderamente arrepentidos y que no queramos volver a cometer ese mismo error. También nos enseña que como padres tenemos un corazón dispuesto a restaurar a nuestros hijos con amor y con respeto. Hoy en día muchos jóvenes creen que la independencia significa alejarse de los valores familiares y de la enseñanza del Señor. Mas sin embargo, cuando ponemos a Dios en primer lugar, el camino de obediencia es claro. Recibimos su bendición y recibiremos la dirección en nuestras vidas. Y este tercer punto que voy a tocar es lo más importante que hoy nos está demandando el Señor, y es la restauración de las familias. Queridos hermanos, hoy vivimos una crisis de familia. Hoy, la familia de hoy, de la actualidad, está en crisis. Está, como diríamos nosotros, en bancarrota. Desde los tiempos antiguos, el enemigo ha intentado destruir la unidad del hogar, porque sabe que una familia dividida en un campo de batalla abierto es fácil de devorar. Pero Cristo nos ha llamado a restaurar lo que el enemigo ha querido destruir. Para ello, es fundamental aplicar los siguientes principios bíblicos. 1. Padre, sean ejemplo de amor, paciencia y de fe para sus hijos. No solo enseñen con palabras, sino con acciones. Oren por ellos y oren con ellos. No se cansen de sembrar en sus vidas esa semilla del amor de Dios y de Cristo, porque a su tiempo también irán a cosechar y a recibir. Hijos, honren y obedezcan a su padre,
no solo por obligación, sino por amor y respeto y gratitud hacia ellos. La honra abre puertas a la bendición y a prolongar la vida. Acuérdense que hoy son hijos, mañana serán padres. Y lo que hoy tú cultives como hijo, lo vas a recibir mañana como padre. Nosotros no podemos dar el ejemplo de ser buenos hijos y de esperar que nuestros hijos sean buenos con nosotros cuando nosotros en la práctica y en la vida actual estamos siendo malos hijos. Estamos dándole unos ejemplos a nuestros hijos en el cual nosotros no respetamos a nuestros padres, no sustentamos a nuestros padres y no ayudamos a nuestros padres. Si tú le muestras ese panorama a tus hijos, créeme que de la misma moneda que tú le estás pagando a tus hijos te van a pagar a ti. Porque van a ser y van a ser reflejo de lo que tú hiciste en el pasado. Y familias, hagan que Dios sea el centro de su casa. No permitan que el alejamiento de la vida y de las dificultades y del afán diario te robe el tiempo de oración, en comunión y la lectura de la palabra. Hoy más que nunca, padres e hijos se tienen que unir para afrontar esta lucha que nos puede llevar y que nos va a llevar a la victoria. Mira, muchas de las personas actuales, puedo decir que muchas personas desearían tener una familia que respete y que valore. Y son muy pocas las familias que vemos que son unidas. Y cuando la vemos nos asombramos y a muchos le dará envidia tener una familia así. Pero hoy la idea es que si en el pasado no tenías esa familia, hoy Dios te está dando la oportunidad de reconstruir a tu familia y de ser esa familia ejemplar donde reine el amor, la comunión y reine la obediencia al Señor. En Josué 24:15 nos deja una declaración hermosa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esta es una frase y es un versículo que yo tengo en mi corazón y lo he colocado en la puerta de mi casa. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Y esto es lo que hoy yo los invito a que se apoderen de este versículo. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Sírvanle al Señor. Entréguenle su casa. Entréguenle la vida de sus hijos al Señor. Entréguenle hasta su propia vida al Señor. Y verán que nada será en vano. Se pierde mucho más no entregándole tu casa al Señor a que no se la entregues. Se pierde más cuando nos alejamos del Señor que cuando estamos ahí pegaditos de su mano. Con esto termino esta enseñanza y nos vamos al tiempo de la oración. Padre Celestial, mi Dios, hoy nos has dejado el mejor modelo de relación entre padres e hijos. Como padres estamos llamados a guiar con amor, con paciencia y disciplina según el ejemplo que tú, mi Dios, nos has dado. Como hijos, debemos imitar a Cristo en obediencia y en honra. Cuando apliquemos estos principios en nuestros hogares, permitiremos que el reino de Dios se establezca en nuestras familias. Padre Celestial, hoy te pedimos que si hay heridas en nuestra casa, en nuestros hogares, si hay distanciamiento
o falta de entendimiento. Recuérdanos, Señor, que tú eres un Dios de restauración. No importa cuán roto estén nuestros lazos familiares. Tú, Señor, tienes el poder de sanarnos. Para su amado, solo necesitamos rendirnos ante ti y pedirte que seas tú el que obres en nuestra familia. Que cada familia aquí representada tome la decisión de vivir conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Si ponemos en práctica tus principios, veremos el fruto de la paz y del amor y de la bendición que tú nos irás a dar, Padre Celestial. Padre, hoy venimos delante de ti, recordándonos que necesitamos de tu sabiduría y de tu gracia para ser los mejores padres y los mejores hijos que tú nos has llamado a ser. Señor, ayúdanos a reflejar tu amor en nuestras familias. Como padres, danos paciencia a construir y a corregir con amor. Como hijos, danos la humildad para obedecer y honrar conforme a tu palabra. Te pedimos que cada familia que hoy enfrenta conflictos, heridas y distanciamiento, Señor, sana los corazones y restaura la unidad y haz de cada hogar un lugar donde tu presencia sea dentro de él. Declaramos que nuestras casas te pertenecen a ti y que como Josué decimos, yo y mi casa le serviremos al Señor. Gracias por tu amor y fidelidad, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, yo soy bueno en todo tiempo. En todo tiempo, yo soy bueno. Mil bendiciones.